Ayer hubo una reunión trascendente encabezada por el señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Una reunión en la Casa de Gobierno, en el Palacio Nacional. En esa reunión participaron 30 partidos políticos que estuvieron de acuerdo en un punto vital, en un punto que el presidente Abinader ha enfocado varias veces, y que otras instituciones lo han hecho, o que varias instituciones lo han hecho, incluyendo medios de comunicación, sobre todo el gobierno de la mañana. En esa reunión, en la que participaron, repito, 30 partidos políticos de diferentes líneas, hubo un acuerdo, cosa rara en nuestro país, un acuerdo amplio, un acuerdo total para respaldar la posición del gobierno en torno a la situación lamentable, desastrosa de Haití. En esta reunión hubo un acuerdo vital por el cual este programa ha propugnado, y es el hecho de exigirle a la, a la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, para que esos países y otros países comunitarios vayan en ayuda de Haití, a tratar de resolver la situación haitiana, que cada día es más complicado. Ustedes recuerdan que hace poco, una semana, 10 días, hubo una reunión en un centro hotelero de la zona norte del país, con la participación de 3 presidentes: el dominicano Luis Abinader, el de Panamá y el de Costa Rica, donde se fijó la posición, se reiteró la posición de que se produzca un acuerdo, una unidad de propósitos para ver qué se puede hacer todavía por Haití, que he dicho muchas veces que no es un país, que no es una república, que no es una nación, que no es un estado, que no es más que un desorden semi-organizado. Entonces, ayer, repito, 30 partidos políticos apoyaron la posición del gobierno dominicano, del presidente Abinader, y en sentido general del pueblo dominicano, que ve esto con mucha intranquilidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de países limítrofes, o mejor dicho, de un país en esta zona de la frontera para acá, y en una selva hacia allá. Yo creo que la línea correcta es la de exigirle a la comunidad internacional, sobre todo a estas potencias que fueron codepredadores de Haití, que vayan, que traten de resolver el problema de esa cosa, de esa selva, lo cual no es fácil, porque es una situación que tiene 200 años y que
después que grandes potencias, grandes imperios saquearon Haití, por ahí mismo se fueron y la dejaron en banda. Yo creo que hacía tiempo, no recuerdo cuándo ni por qué, se producía un acuerdo de esta categoría. Es decir, que 30 partidos políticos de los diferentes espectros hayan coincidido en algo que yo creo que es patriótico, porque esta posición no solo es del jefe del Estado, no solo es del partido de gobierno, no solo es lo que proclamaron recientemente los 3 presidentes, sino que se trata de un problema que va creciendo y que más tarde o más temprano podría representar un peligro para la estabilidad de la nación dominicana. Este acuerdo, ¿verdad?, interpreta un sentir nacional. Este acuerdo provoca entusiasmo al ver que todos estos partidos, todos estos movimientos están contestes en un asunto tan delicado como la unidad nacional frente a la desunión, al desorden que hay en Haití. Yo personalmente he propugnado por una intervención militar de Estados Unidos en Haití, sobre todo de parte de la primera potencia del mundo, de aquellas que pueden disponer de una intervención. En este caso, Estados Unidos de América, que no sería la primera vez que interviene en Haití. La última, encabezando el gobierno de Estados Unidos, un gran presidente, William Jefferson Blythe Clinton Kelly, Bill Clinton, que intervino y desmanteló a las llamadas Fuerzas Armadas, que no eran Fuerzas Armadas, sino mafias de delincuentes organizadas, con, naturalmente, excepciones, algunas de ellas muy notables. Vino el desmantelamiento de esos grupos armados que se parecen, presentándose de otra manera, a lo que hoy sucede con las bandas de criminales, con las bandas de asesinos, con las bandas de ladrones, con las bandas de raptores, con las bandas de contrabandistas. 4 grupos que controlan el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de la captura de personal dominicano que se mueve en negocios dentro de Haití o apenas a nivel fronterizo. Clinton hizo lo correcto. Ahora, el problema es que Estados Unidos tiene que ir más allá. Tiene que haber una intervención militar que, así como ha sido aprobada la acción en defensa de la nacionalidad dominicana y en defensa de la posición del gobierno del presidente Luis Abinader, de la misma manera debe continuar el dominio, el control, y solo
una potencia de esa categoría puede con sus fuerzas armadas someter a la obediencia a estos delincuentes, a estos canallas, a estos bandidos que ni a mafia llegan, no tienen ni siquiera la categoría de mafiosos, sino simple y llanamente de delincuentes. Y una intervención de Estados Unidos pondría orden en el caos. Claro, apoyada esa intervención por la Unión Europea, por países asiáticos, etcétera, que colaborarían para que en Haití las cosas no se sigan deteriorando. Entonces, allí hay que crear un Estado que no existe. Allí hay que establecer instituciones que no existen, pero sin olvidar que somos países, o mejor dicho, que hay una condición limítrofe hacia allá y hacia acá, y que más tarde o más temprano el problema agravado perjudicará más a la República Dominicana que a lo que se llama Haití, o sea, tierra alta, que es lo que significa Haití. Porque no hay duda de que la situación, ¿verdad?, tiene por ósmosis, tiene por obligación histórica, social, humana, económica, etcétera, tiene que tener expresiones muy negativas para la República Dominicana, porque de qué otra manera este caos, este desorden se puede reflejar hacia el otro lado. Hacia el otro lado les queda el mar, y si avanzan un poquito les queda Cuba, donde hay leyes muy duras y decisiones de un gobierno revolucionario de fusilar gente. Así es que esa intervención militar podría ser la única solución. Y si bien el Estado Dominicano no intervendría con sus fuerzas armadas, ¿verdad?, no hay duda de que los dominicanos apoyaríamos cualquier acción tendente a poner orden en el caos, a tratar de que de aquel lado de la frontera y sus 23,000 kilómetros cuadrados pueda haber una situación más o menos normal. Yo lo veo como la única solución. La presencia militar estadounidense ocupando ese país y reorganizándolo. Señores, pero eso lo hizo Estados Unidos con el general Douglas MacArthur a la cabeza, después de la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945, en aquella rendición militar y política a bordo del acorazado Missouri en la bahía de Tokio. ¿Y qué hizo el hasta entonces invicto? Ya después en Corea es otra cosa. El entonces invicto general estadounidense. Bueno, irse a Estados Unidos, regresar a buscar los lauros políticos, sino que se quedó a reorganizar Japón. No estamos hablando de Haití, estamos hablando de uno de los países más importantes del mundo y uno de los países que más sufrió la problemática de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que costó a la humanidad 80 millones de muertos. Y el único país
que ha padecido el ataque atómico. Ya ustedes saben que se trata de las bombas atómicas del 6 y 9 de agosto de 1945. Sin embargo, hoy, ese país ocupado militarmente por Estados Unidos, con el general Douglas MacArthur como una especie de gobernador militar, echó hacia adelante. Su gente echó hacia adelante y hoy es uno de los países más importantes del mundo, entre los 5 países claves que tiene hoy el mundo. Entonces, si eso se hizo en Japón, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, en un país devastado, destruido física y moralmente, ¿por qué esto no se puede hacer en ese islote que se llama Haití, en ese foco de subversión, en ese centro de las peores manifestaciones de la negación de la civilización? No voy a hablar de otras etapas como la de 1914, cuando el presidente Woodrow Wilson ordenó la ocupación militar de Haití, que no terminó sino hasta comenzar la década de los años 30, cuando ellos, los gobernantes estadounidenses, ya tenían muchas cosas aseguradas, sobre todo el control que empezaba a ejercer un oficial de mucha ambición, un oficial de de categoría, de calidad, llamado Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces, esa situación se resolvió de esa manera por el momento, pero los Estados Unidos embarcaron y se fueron y dejaron eso al azar, como lo dejaron todos los imperios. Hay que repetirlo. Beneficiarios de Haití, de ese Haití que fue la colonia más rica del mundo y a la que le entraron a 2 manos Estados Unidos, pero más que Estados Unidos en esa época, el imperio inglés, el imperio francés, el imperio español, el imperio portugués, etcétera, etcétera. Y lo desvencijaron, se lo llevaron todo, arrasaron. No voy a hablar de esa etapa, voy a hablar de la de ahora, de la que llevó a cabo el presidente Clinton, poniendo algún orden en el caos. Ahora se habla de que Estados Unidos tiene el interés de explotar, de desarrollar la que sería la mina de oro más grande del mundo. Y que de ahí el problema del agua de República Dominicana y del agua de Haití. Pero bueno, no quiero apartarme mucho del tema principal. Ese tema principal es la reunión de ayer. Ustedes recuerdan, por casualidad, una unidad de esa naturaleza, que se hayan reunido 30 partidos políticos para apoyar las ideas del gobierno dominicano, que también pertenecen como idea a otras naciones latinoamericanas. Este es un hecho sin precedentes y ojalá que sirva de apoyo
para la decisión que tome Estados Unidos y que tome la vacilante Unión Europea. Una unión que no conoce ni de los problemas presentes ni de los problemas futuros que genera Haití. Así es que yo felicito al presidente Luis Abinader, al gobierno dominicano, por seguir desarrollando la idea de una presencia amplia por parte de países poderosos para reagrupar a la sociedad haitiana digna de mejor suerte. Pero una unidad así yo no la recuerdo. Y en cambio apoyo que se tomen decisiones al respecto. Y esa es una de ellas. Ojalá que esto se materialice y que, repito, sirva de estímulo, sirva de inspiración, sirva de acción directa de parte de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Canadá, de la Unión Europea, etcétera, para ocupar Haití y convertir a Haití para beneficio de los propios hermanos haitianos en un verdadero país. Así es que felicito al presidente Abinader, que ha continuado con su política pragmática, realista, consecuente, inteligente e incluso humanitaria. Porque ¿qué se busca con eso? Solo se busca el presente y el futuro de la República Dominicana. No, se busca establecer un orden de cosas que permita que Haití sea llamado un verdadero país. Muy bien por el presidente Abinader, que mantiene su línea, y felicitaciones a 30 partidos políticos que por primera vez en la historia dominicana que yo recuerde, ¿verdad?, han producido una unidad para lograr algo que a nosotros nos beneficia hoy y nos beneficiará todavía mañana, pero también para que se vea que en temas tan delicados que involucran a la patria, ¿verdad?, los partidos políticos dejan a un lado sus banderías políticas, electorales, etcétera, y hacen causa común con la causa por la cual ha propugnado el gobierno dominicano junto a otros gobiernos. Miren, sigue el problema de la educación y yo sigo insistiendo en una gran reunión en la cumbre. Yo sigo insistiendo en que esto solo tiene solución con una reunión que encabece el presidente Abinader, donde esté la ADP, que es parte fundamental de esto, no importa lo que se diga, que esté presente el Colegio Médico Dominicano, que esté presente ese Ministerio de Educación que tantas cosas ha logrado, ¿verdad? Que sea una acción conjunta de decisiones tomadas por los altos mandos sociales
de la sociedad, valga la redundancia, dominicana. La situación de la educación de antes de ayer, es la misma de hoy. Los alumnos no están asistiendo. Las escuelas están vacías. Y algo más todavía. La Asociación Dominicana de Profesores, la famosa ADP, anunció que hay 10,000 maestros que padecen hoy el COVID. Los que querían detalles, los que querían argumentos, los que querían motivos, ahí tienen uno de mayor sobrada razón. O sea, van a ir los profesores afectados del COVID a enseñarle qué a los alumnos, a enseñarles cómo se contrae el COVID, ¿será? Ese solo dato de la ADP es más que suficiente para demostrar que en estos momentos no hay condiciones para abrir el nuevo año escolar, que tiene que haber un acuerdo previo, que tienen todos los sectores que influyen en la educación dominicana que ponerse de acuerdo. Algunas acusaciones y hasta algunos insultos ideológicos, electoreros, lo que sea, se caen, se desploman ante realidades como esta de anoche, de anunciar que 10,000 maestros poseen el COVID. Entonces, se abren las clases a los que propugnan por la reapertura. ¿Pero para qué? Porque si hoy las escuelas están vacías de estudiantes, pues mañana estarán vacías de estudiantes y de profesores. Por cierto, sigue la especulación con los productos relacionados con el COVID, de los chequeos, de los análisis, de los tratamientos, etcétera. Ahí Promese introduce un punto positivo, que es el de comprar, como lo anunció anoche, 1 millón para que se obtengan gratis y sirvan de tratamiento preventivo continuado del jodido COVID. Porque ustedes saben que si bien hay sitios que han hecho el negocio con esto, y negocio es negocio, no hay duda de que también ha habido mucha especulación. Ha habido un exceso de negocios. Entonces, esta reacción de Promese de comprar 1 millón para ser distribuidas de manera gratis todas estas pruebas, incluso la PCR, esas cosas, ¿verdad? Es un paso adelante muy importante, porque aquí ahora mismo, así como esto está lleno de sinvergüenza que no se vacunaron, ¿verdad? Y hoy están al grito al cielo no, al infierno, como el anticristo, ¿verdad? Así como se mostraron indolentes, indiferentes, al margen de un problema de categoría nacional, llenando clínicas y hospitales, aquellos que no se vacunaron, se dejaron de lado su propia salud y la salud de sus familiares.
De manera que, repito, 10.000 maestros con COVID. Que hay una apertura, pero ¿para qué? Para promover el COVID. Y por otro lado, felicitar a esta institución Promese por haber obtenido 1 millón para ese tratamiento, para esas pruebas, y hacerlo gratis. Eso es algo con lo que no se contaba, pero ahora se cuenta. El crudo texano que compramos, 82.64. El de Londres, que le sigue, 83.72. Y terminó, como señaló el presidente Luis Abinader, terminó el subsidio en República Dominicana. También en ese aspecto con los carburantes debemos estar preparados. Pero hoy debemos sentirnos satisfechos y orgullosos de que por fin se da la unidad de los dominicanos en una causa pro-dominicana. Y me refiero a lo que he estado señalando en este comentario de 30 partidos políticos en una unidad monolítica ayer en Palacio Nacional para apoyar que la comunidad internacional intervenga en Haití, que es una manera de ayudar a los haitianos a tener un país, y es una manera de nosotros cuidarnos.